Santísimo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Señor, para que tú nos hables, nos bendigas con tu presencia, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles y dándoles la bienvenida desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy vamos a leer la primera parte del capítulo 23 de los versículos del 1 al 25. Juicio de Jesús ante Pilato. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que es él el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: No encuentro ningún delito en este hombre, pero insistía. Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido amigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: «Mátalo y suéltanos a Barrabás». Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Bueno, con esto finaliza los primeros versículos del capítulo 23 del Evangelio de Lucas y empezamos leyendo acerca del juicio de Jesús ante Pilatos. Recordemos que en la semana de Pascua, el día jueves por la noche, después de la Santa Cena, Jesús va a orar al Monte de los Olivos y allá van los soldados de la iglesia, del templo, de los religiosos, y agarran preso a Jesucristo y lo llevan ante el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos empezaron a levantar falso testimonio en contra de Jesús. Por el día viernes lo llevan ante el gobernador romano, que era en ese entonces Poncio Pilato, y comenzaron a presentarle casos a él, empezaron a inventar cosas en contra de Jesucristo. ¿Cuál era el problema de los fariseos y de los escribas y de todos estos religiosos? El problema de ellos era que ellos tenían envidia de Jesús. Ellos
lo que estaban viendo es que el negocio que ellos tenían, lo que les daba a ellos prestigio, lo que les daba dinero, se les estaba cayendo porque la gente estaba siguiendo al Mesías, a Jesús, porque Él daba señales claras de que Él era el Mesías, de que Él era el enviado del Señor, y ellos por conservar el puesto que ellos tenían y no perder la posición, entonces empezaron a inventar cosas en contra de Jesús y llevan a Jesús ante el gobernador romano para decirle que el Señor está incitando a la gente a que no paguen impuestos, y que fuera de eso afirma de que Él es el Mesías y un rey. O sea que estaba prácticamente diciéndole al gobernador que Jesucristo se estaba autoproclamando rey de Israel. Entonces Pilatos lo que hace es preguntarle: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús contestó: tú lo has dicho. Pero Pilatos no veía ninguna situación de peligro, ni tampoco veía de lo que los estaban diciendo los religiosos fuera verdad. Él conocía el corazón de ellos, él sabía de que ellos estaban con una envidia tremenda, y él no quería hacer nada en contra de Jesús. Aparte de eso, su esposa le había dicho que él había tenido un sueño con Jesucristo, y ella le estaba advirtiendo también de que no se metiera con Jesucristo porque él era el Hijo de Dios, era el Mesías, y él era enviado de Dios, básicamente. Después les dice a todos que él no encuentra ningún delito, pero ellos insistían diciendo que él causa disturbios, que él va por toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén, gritando y haciendo revoltura para que la gente no obedezca al imperio romano, que era lo que ellos querían que hiciera los judíos, pero Jesucristo vino a establecer, fue el reino de los cielos y no un reino terrenal. Cuando él se da cuenta de que él es Galileo, lo que hace es que inmediatamente lo manda ante Herodes Antipas, que se encontraba ahí, y la jurisdicción que él tenía era en Galilea. O sea que Herodes por casualidad se encontraba en Jerusalén en ese momento. Incluso dice que ellos eran enemigos y ese día se juntaron. O sea, se juntaron porque tuvieron algo en común: a Jesucristo, porque él no quería ensuciarse las manos con Jesucristo. Él, a pesar de ser gobernador romano y a pesar de que él podía hacer lo que él quisiera en ese momento, lo que hizo fue trasladarle el problema a Herodes. Recordemos que Herodes, el papá de él, tuvo problemas con Jesucristo también, porque cuando Jesucristo nació, el papá mandó a matar a todos los niños de 2 años, porque cuando los reyes vinieron a adorar al Señor, le dijo que les dijera dónde estaba para irlo a adorar. Y recordemos que ellos se fueron por otro lado porque el Espíritu Santo les dijo que no fueran donde Herodes, porque él iba a matar al niño. Entonces, desde esa época, desde tiempo atrás, Herodes, el padre de quería matar a Jesús desde que estaba niño, y él para ellos también representaba un enemigo. Pero lo que hizo Herodes fue burlarse del Señor, empezar a hacer cosas ridiculizándolo, y finalmente le colocaron, inclusive para burlarse de él, un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Entonces ahí ellos estaban tirando como la pelota del uno al otro, porque ellos no querían y sabían, y de pronto había algo dentro de ellos que sentían de que él era Dios y que se estaba cometiendo una injusticia, y que eso básicamente era un capricho, era algo que los religiosos querían quitarse a Jesús de encima por el peligro que representaba para sus posiciones. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y líderes religiosos y juntó al pueblo y les dijo a ellos: mire, la verdad es que ustedes me trajeron a este hombre para que lo acusaran de encabezar revuelta, pero definitivamente lo he examinado y él no encuentra absolutamente, lo encuentra inocente. Herodes inclusive llegó a la misma conclusión. O sea que los dos poderes, el poder romano político y el poder, digamos, judío político también, no le vieron ningún problema. Solamente los religiosos eran
los que estaban proclamando que merecía la pena de muerte, y era básicamente la envidia de ellos. Así que lo que hizo fue que lo iba a azotar y supuestamente lo iba a poner en libertad, pero empezaron todo el mundo a gritar, a decir que no, que la gente que lo matara, que soltaran más bien a Barrabás, porque en esa época se soltaba a uno de los que estaban presos, y Barrabás era un asesino y era una persona que había cometido delitos como levantamiento, como asesinato. Era una persona que tenía muchas razones y tenía muchos motivos para estar ahí. Jesús no, porque Jesús no había cometido ni siquiera un pecado, pero tenía que ser así para que se pudiera cumplir las escrituras de que Jesucristo venía a morir por usted y por mí, porque así como soltaron a Barrabás, así mismo nos están soltando a nosotros, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el Salvador, nosotros somos los Barrabases que el Señor deja a un lado libres, y Él asume el pecado de nosotros para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos tener la vida eterna que Dios quiere para cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande es que el Señor tenga misericordia, que el Señor haya venido a poner su vida en propiciación, para que nosotros pudiéramos vivir, para que Él muriera y nosotros viviéramos. Pero cuando Él muere, gracias al Padre, a Dios y a Él mismo, que Él no tenía pecado, y por eso fue que pudo dar victoria y resucitar al tercer día, para poder nosotros hoy cantar victoria y ser libres de toda opresión, de toda muerte, de toda separación de Dios, y estar hoy en la presencia del Señor. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Papito lindo, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Papito lindo, porque así como hiciste con Barrabás, Señor, así mismo lo has hecho con nosotros, Señor, porque nosotros somos culpables, Señor. Nosotros tenemos toda la acusación y todas las faltas que hemos cometido nos llevan y nos dictaminan culpables, Señor. Pero tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, hace que nosotros, Padre mío, así como Barrabás, quedemos libres de todo pecado, de toda acusación. Y tú nos limpias, Señor, con tu sangre preciosa. Y hoy, Señor, hoy estamos disfrutando de esa presencia tuya, Señor, porque tú, Señor, moriste por nosotros en la cruz. Yo bendigo a cada persona que escuche estos audios, Señor, y te pido de todo corazón que los bendigas a todos, Señor, y que nos ayudes cada uno de nosotros, Señor, a reconocer, Padre, ese sacrificio tan hermoso, a hacer la diferencia, Señor, y a tener en cuenta el precio tan grande que tú pagaste por nosotros, para estar nosotros en tu presencia hoy. Te doy gracias, Papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.